Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quería mostraros un par de partidas de Mikhail Tal, un par de partidas clásicas, y son sobre la línea que os mostré en el último vídeo, que me ha gustado mucho. A raíz de ese vídeo, de preparar ese vídeo, he estado investigando sobre esa línea y me parece una línea muy interesante y yo la voy a probar en cuanto tenga la oportunidad. Es una línea secundaria para jugar, digamos, la India de Rey con negras, para sorprender al rival. Y bueno, para que veáis también que lo importante de conocer las partidas clásicas, porque grandes maestros de élite, grandes maestros muy fuertes de hoy en día, todavía, digamos, eh, juegan líneas que ya se jugaban hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ya las partidas de Tal. La primera fue en el año 63, Memorial Capablanca, Tal con negras, evidentemente. Es lo que quiero mostraros hoy es una línea secundaria de la India de Rey. Fijaos, si jugáis la India de Rey, digamos, este orden de jugadas, esto es lo más popular, es lo más habitual, es lo principal. Aunque si vais a jugar India de Rey con negras, India de Rey se conoce, digamos, a esta distribución de piezas, ¿no? Sacar el alfil por el fianchetto, esto imagino que lo sabéis, ¿no? Sacar el alfil por el fianchetto, jugar de 6. Y bueno, si jugáis la India de Rey con negras, evidentemente tenéis que estar preparados porque el blanco tiene muchas posibilidades, ¿no? Esta es la línea más jugada, la línea principal, pero el blanco puede hacer muchas opciones, ¿no? El blanco puede jugar con el peón en F3, también con el peón en F4, hay líneas en las que juega con alfil en G5, bueno, hay muchas maneras de jugar, ¿no? La India de Rey también se puede jugar con fianchetto, ¿no? Y no hacer E4, pero bueno, esta es la línea más principal, y fijaos aquí hay una línea secundaria que a mí, ya os lo dije en el último vídeo, me gusta mucho, que es alfil G4, ¿no? Es una línea sorprendente. Aquí el rival hizo a Tal H3, yo creo que es dudosa, porque aquí parece que el negro está dispuesto a cambiar el alfil por el caballo, entonces como que H3 parece que pierde un tiempo, ¿no? No sé, no está claro, no parece que sea tampoco una jugada desastrosa, pero creo que esta jugada no es la mejor en esta posición, ¿no? Sin duda, ¿no? Bueno, aquí el rival hizo H3, que también es algo muy normal, ¿no? Cuando nos hacen alfil G4 o cuando nosotros hacemos alfil G4 es muy normal que nos hagan H3, ¿no? O por lo menos tenemos que plantearnos qué vamos a hacer, ¿no? Si nos hacen H3, ¿no? Y aquí fijaos, el plan del negro. Aquí se juega, el negro tiene caballos contra la pareja de alfiles. Y fijaos, esta jugada es muy curiosa, jugada también importante. Digo, me parece muy curiosa porque la pieza que queda por desarrollar del negro es el caballo de B. Y parece que lo normal es que este caballo de B vaya a D7, ¿no? Parece que es lo normal, ¿no? Y sin embargo aquí Tal hace caballo de F a D7. Pero bueno, en posiciones cerradas el desarrollo no es tan importante, ¿no? Los tiempos no son tan importantes, ¿no? En posiciones cerradas, ¿no? Entonces aquí el objetivo de Tal, ya lo vamos a ver, es como tiene dos caballos contra la pareja de alfiles, en un momento dado la idea es cerrar la posición, bloquear la posición. Hace caballo C6 para presionar en D4, blancas se enrocan, y E5, ¿no? Y la idea de E5 es bloquear la posición. Si tenemos caballos contra alfiles, tenemos que intentar que la posición se bloquee. Luego veremos también un ejemplo muy útil, ¿no? Entonces, bueno, aquí el blanco hizo D5, que parece la mejor jugada, ganar espacio, ¿no? Y también, pues bueno, expulsar al caballo. Otras opciones quizás son más dudosas, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien se preguntará, bueno, si tenemos pareja de alfiles, tenemos que intentar abrir la posición, ¿no? ¿Por qué no D por E5? Después de D por E5, comeríamos con peón. Y aquí, fijaos, sucede una cosa. El blanco tiene la casilla de 4 como débil, ¿no? El blanco. Y en un momento dado el negro va a meter ahí el caballo, evidentemente. Y el negro tiene la casilla de 5 como débil, pero hay una diferencia muy importante. La diferencia es que el negro en un momento dado va a poder hacer C6 y expulsar a este caballo de D5, ¿no? Si el blanco salta con el caballo en D5, en un momento dado el negro tendrá la jugada C6 para expulsar el caballo, ¿no? Y el blanco nunca podrá expulsar al caballo de D4, ¿no? Solo podrá cambiar por el alfil, ¿no? Entonces, es un detalle muy importante, ¿no? La casilla D4 para el blanco es mucho más débil que la casilla D5 para el negro, ¿no? Porque el negro en un momento dado podrá hacer C6, ¿no? Entonces comer ahí yo creo que es malo, ¿no? Y caballo E2 es un poco, la he analizado un poquito, es un poco raro, ¿no? Fijaos la posición de las piezas del blanco es un poco raro, ¿no? El caballo en E2, el alfil en F3. Y aquí, bueno, simplemente cambiando todo se llega a un buen final para el negro. Por ejemplo, dama de F6, no hace falta hacer nada de F6, se puede hacer torre 8 para presionar en E4, caballo E5 también. Me gusta esta idea de caballo E5, porque aquí se amenaza
evidentemente caballo por F3 y doblar peones. Y si alfil E2 me gusta este plan, ¿no? De C5, expulsando la dama, y ahora caballo C6 para conseguir el outpost en D4, ¿no? Y bueno, es buena posición para el negro, ¿no? No digo que sea una gran ventaja, pero es buena posición cómoda. Entonces, bueno, volvemos después de D5, parece que lo mejor es de hacer D5. Y blancas meten el caballo en D4. Esto es la partida que os mostré en el último vídeo de Antón con negras. Y aquí fijaos, si alfil por D4, que es, vamos a recordarlo, la partida de Antón, caballo B5. Aquí Antón hizo D3, pero quizás posiblemente A6 es mejor, ¿no? A6 y después de caballo por D4, dama F6 y es muy buena posición, ¿no? Para el negro. Se recupera el peón y las piezas negras están súper activas. Los peones blancos son muy débiles, el peón de E4 y C4 y bueno, posición muy buena para el negro. Entonces aquí el blanco intentó hacer caballo B5 para cambiar ese caballo, para no cambiar por el alfil. Y aquí fijaos, sí, evidentemente esto sería un error estratégico importante porque ahora al blanco se le abre la columna C para presionar en C7, perdón, en C6 no, en C7, para presionar este peón. Y es un peón retrasado, una columna semiabierta, es una debilidad importante, ¿no? Aquí el blanco tendría un plan, ¿no? Muy importante para jugar, ¿no? Y el negro tendría muy difícil hacer C6 o C5, ¿no? Porque están estos dos peones ahí, ¿no? Entonces sería un error posicional, ¿no? Cambiar en B5, ¿no? Y aquí, fijaos, el plan que hizo tal, cambió en F3 y F5. Si E por F5, evidentemente se come con peón para tener controlada la casilla E4 y en un momento dado, más adelante, pues el negro, va a hacer A6 y luego va a hacer E4, va a tener el alfil muy fuerte toda la diagonal, el caballo va a poder entrar por E5, también se va a poder hacer F4 quizás, ¿no? Bueno, el negro tiene una posibilidad de avanzar de ataque muy importante, ¿no? Sería buena posición para el negro, ¿no? Entonces, bueno, el blanco hizo caballo C3, F4, y aquí fijaos, en este tipo de ataques de la India de rey es muy importante para el negro tener el alfil de casillas blancas, muy importante, porque este alfil, digamos, ayuda mucho al ataque, ayuda mucho a preparar G4, y además hay veces que se sacrifican H3, ¿no? Es muy habitual, ¿no? Quizás algún día mostraré algunos ataques típicos de la India de rey, ¿no? Para familiarizarse. Y aquí, pese a no tener el alfil de casillas blancas, que es importante, también hay posibilidades de ataque, ¿no? Para el negro, perdón, ¿no? Hay posibilidades de hacer G5, H5, dama D7, preparar G4, pasar la torre de A al flanco de rey. Hay posibilidades de ataque, ¿no? Que es lo que hizo aquí tal, ¿no? Entonces, aquí el blanco hizo G4, a mí esta jugada no me gusta, intentó bloquear el flanco de rey, evidentemente. Si el blanco hubiera jugado, por ejemplo, a una jugada normal, lo que comento, ¿no? G5 y luego, por ejemplo, dama D7, H5, se prepara G4, la torre de A también va a entrar, ¿no? Mediante torre F7, torre a F8, bueno, digamos que el negro tiene ataque, lo que he comentado antes, ¿no? Pero esta jugada, G4, intenta bloquear el flanco de rey, el blanco, pero después de comer también el torre F7, el blanco se ha debilitado mucho, ¿no? Ha debilitado mucho la estructura de peones, la casilla F4 también queda muy debilitada y bueno, es muy buena posición para el negro, ¿no? Entonces, fijaos aquí el plan que hace Mijail Tal, cambia alfiles de casillas negras para luego penetrar por las casillas negras, ¿no? Al cambiar alfiles de casillas negras se debilitan las casillas negras y se puede entrar por las casillas negras, casilla F4, casilla G3. Entonces, bueno, dama E7 para entrar por H4, por G5, en F4, por las casillas negras, ¿no? Torre a F8 y bueno, esta posición, ya veis que si jugamos solamente en el flanco de rey, el negro tiene clara ventaja, ¿no? Si en estas indias de rey el blanco no ataca en el flanco de dama, no, está peor, ¿no? En general, ¿no? En el flanco de rey es el negro el que tiene más espacio y ventaja, ¿no? Dama H4, fijaos lo importante que ha sido cambiar alfiles de casillas negras, ¿no? Para que, no sé, para que no hubiera, por ejemplo, ahora alfil E1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? B6 para defender y bueno, aquí comieron en F4, va a pasar un poco rápido esta parte de la partida. Aquí hizo dama H6, quizás quería hacer, no sé si quería hacer torre H4 para presionar en H3 o bueno, a lo mejor incluso triplicarse con torre F6 y dama F8. Bueno, en cualquier caso el blanco hizo torre G4 y aquí
Aquí tal cambió todo pensando que, bueno, pensando, no, viendo que podía ganar un peón, que de hecho gana un peón, pero aquí fijaos, después de dama de 2 jaque, el blanco tenía la opción de rey G3 y no estaba nada clara la partida todavía, ¿no? No estaba nada clara. Porque aquí el blanco hizo dama G2, dama F4, fijaos aquí da jaque, y fijaos lo que aquí hace tal, una jugada importante, porque aquí si dama por E4, si dama por E4 el blanco va a hacer dama F6 y con muchas posibilidades de continuo, ¿no? En los finales de damas hay muchas posibilidades de dar jaque continuo, ¿no? Entonces, fijaos, hace el rey G7 para que el blanco no tenga dama F6, ¿no? Aquí he comentado que quizás hubiera sido mejor para el blanco hacer rey G3, ¿no? Aquí, rey G3. Y si rey G7, fijaos qué idea más interesante que tiene aquí el blanco, H4, con idea de G5 para dama F6, ¿no? La clave para el blanco, para entablar este final, la clave es entrar con la dama por F6, ¿no? Para dar continuos, ¿no? Pero bueno, no lo hizo. Vamos a ver la partida. Rey G7. Y aquí otra vez inicia la secuencia esta de jaques y se come un peón, ¿no? Se come el peón. Y después de B3, bueno, G5 y bueno, ya poco a poco tal fue con un peón de ventaja, esto ya es más o menos es sencillo, ¿no? Poco a poco se va avanzando, bueno, no vamos a ver el final entero. Y bueno, vamos a ver la siguiente partida de tal, que fue otra línea, la misma variante, pero el blanco le jugó diferente. Esta partida fue jugada en interzonal del año 73, fijaos la apertura es la misma, alfil G4, y aquí el blanco no jugó H3, y bueno, tal, fijaos que es muy sencillo de jugar con negras esta variante, porque las jugadas, digamos, son las mismas, y bueno, el negro tiene un plan de juego, ¿no? El plan de juego es cambiar en F3 y bloquear el centro, y bueno, intentar tener control de las casillas negras del centro. Bueno, es un plan muy sencillo, ¿no? Se come en F3. Claro, aquí hay un tiempo de más para el blanco, ¿no? Respecto a la partida anterior, ¿no? Porque ahora caballo C6, claro, si aquí el blanco ahora juega cualquier jugada, hizo D5, si juega cualquier otra, el negro le da tiempo a hacer E5, ¿no? Que es el plan que queremos. E5 y a D5 caballo D4, ¿no? Pero hace muy bien el blanco D5, caballo A5, amenazando el peón de C4, evidentemente, no se puede hacer B3, está claro. Y aquí, fijaos, el alfil E2, fijaos la jugada que hizo aquí tal, porque es increíblemente sorprendente. Me parece que es muy, muy sorprendente. Hizo alfil por C3, ¿no? Parece increíble no entregar el alfil del fianchetto, ¿no? El alfil del enroque, que parece es el más importante, ¿no? Pero intenta jugar una partida estratégica, ¿no? Intenta debilitar la estructura de peones, intenta bloquear, digamos, la posición y jugar de dos caballos contra dos alfiles, ¿no? Tal era un jugador súper táctico, pero evidentemente estratégicamente también era un gran jugador, ¿no? Y después de alfil por C3, jugada importante E5, porque si no algún día el blanco va a preparar F4 y E5 lo va a preparar. Va a pasar la torre de A a E1, va a poner la dama mejor y va a hacer una avalancha de peones, ¿no? E5 importante, y aquí es un momento importante con blancas. Yo creo que lo mejor con blancas es comer en E6, como le hicieron a tal, porque fijaos, si el blanco no come en E6, fijaos, alfil H6, esto se lo jugaron a Paco Vallejo con negras hace unos años, no hace no mucho. Paco Vallejo es un jugador de súper élite mundial, de más de 2700. Y fijaos, después de torre E8, ¿qué ocurre? Que aquí el blanco va a tener como única ruptura en el futuro la jugada F4, y cuando haga F4 el negro va a tener presión en el peón de E4, ¿no? Entonces un poco la idea de esta posición, ¿eh? Aquí en la partida a Vallejo le jugaron, la partida es Hernando Vallejo, jugada en Campeonato de España 2016, por si la queréis ver, está en la base de datos. Y después de F4, por ejemplo, aquí hizo caballo C5 presionando en E4, que está bien, ¿no? Aquí quizás con F5 la posición se complica mucho, ¿no? Ahí dama H4, pero bueno, el blanco puede tener ataque, ¿no? Pero aquí el blanco comió y después de torre por E5 la posición es de ventaja negra, a pesar de la pareja de alfiles del blanco, pero digamos hay mucha presión en el peón de E4 y es buena posición para el negro. Es una posición que hay que tener cuidado porque al no tener el alfil de casillas negras siempre hay que jugar con mucha precaución, pero los peones del blanco son muy débiles y bueno, y
y hay buena presión, ¿no? en los peones, ¿no? Pero fijaos, aquí Vallejo hizo, en lugar de hacer torre por E5, que parece que era una buena jugada, hizo esta intermedia, que es interesante, y se llegó a una posición súper complicada, pero lo voy a pasar un momentito porque era posición muy curiosa, muy divertida. Después de alfil E3, hizo torre por E5, que está bien, alfil D4, comió aquí, y aquí fijaos, después de alfil F3, si el negro hubiera hecho torre E8, se llega a una posición más o menos igualada, después, por ejemplo, de esta maniobra, dama 4, B6, única, y C6, todo esto es prácticamente, diría, casi forzado, ¿no? C6, y después de comer en C6, nos amenazan las dos torres, hay que cambiar, y bueno, posición más o menos igualada y el blanco está bien, ¿no? Entonces aquí, fijaos, Vallejo, en lugar de entrar en esta línea, hizo una jugada súper interesante, por alfil F3, hizo torre E5, entregando la calidad, pero bueno, se ha comido ya un peón y bueno, el alfil de casillas blancas quizás puede ser, no ser muy bueno, sigue teniendo la debilidad de C4, los caballos pueden ser fuertes, bueno, y jugó esta posición y que es compleja y después de E4, B6 y bueno, luego hizo torre D8 y acabó ganando Vallejo esta posición, es posición complicada y bueno, posición muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, insisto que también habría sido mejor aquí en esta posición, creo que habría sido mejor comer directamente, ¿no? Con torre por el 5 en lugar de dama h4, ¿no? Habría sido mejor, ¿no? Pero bueno, creo que en cualquier caso aquí es mejor lo que eligió Natal, ¿no? Comer en e6 porque así el negro no tiene presión sobre el peón e4, ¿no? No tiene esa presión, ¿no? Que es molesta, ¿no? Para el blanco, ¿no? Entonces, bueno, F4 y bueno, aquí tal simplemente mejoró la situación de las piezas, de los caballos, caballo va a C5 y aquí con negras lo que hay que hacer es vigilar las rupturas del blanco, ¿no? La ruptura F5, la ruptura de 5 y quizás el plan del negro en un momento dado intentar bloquear la posición, muy importante, ¿no? Vamos a ver cómo lo hizo tal, se dobló torres ahí y tal quiere bloquear la posición mediante, hizo re H8, E5. Y es muy importante, muy importante, claro, aquí el negro amenaza a comer en F4 y luego bueno, puede comer en E4, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo juegue, de cómo coma el blanco, ¿no? Pero la idea es presionar en E4, ¿no? Y es muy importante que a F5 yo creo que es importante tener G5. O sea, antes de hacer E5 hay que estar seguro de que tenemos G5 para bloquear la posición. Y aquí es importante, un detalle muy importante, que el blanco no tenga esta jugada táctica. Aquí es evidentemente que no la tiene, simplemente por torre por, y si alfil por G5, pues aquí ya está, ¿no? Y gana el negro, ¿no? Es importante este detalle. Entonces aquí después de G5, fijaos, la posición quedó torre G8, quedó totalmente bloqueada. Y fijaos, también me gusta esta maniobra de tal, porque aquí, si fijaos, si se come con el peón de B, quizás en un momento dado el blanco puede entrar por la columna B, ¿no? Con las torres, ¿no? Y presionar el peón de A, bueno, en un momento dado. Pero fijaos, come con el peón D y ahora, fijaos, maniobra para poner el caballo en D6, ¿no? Que el caballo en D6 está muy bien colocado, ¿no? Presiona el peón de 4, C4, tapona la columna, está súper bien colocado. Entonces, bueno, me va a pasar rápidamente. Aquí hubo muchas maniobras, pero fijaos como tal también utiliza el rey, incluso habiendo damas. Fijaos que el rey en F6 está seguro y además hace la función de bloquear, ¿no? El peón de F. Y aquí, bueno, después de muchas maniobras, poco a poco, tal lo que quiere es ir cambiando piezas. Aquí y en un momento dado, pues llegar a un final de caballo contra alfil, ¿no? Caballo contra un alfil malo, ¿no? Entonces, bueno, cambiaban aquí torres. Y bueno, después de... Fijaos aquí ya después de B4 parece que es muy buena posición, ¿no? Para el negro y bueno. Vamos a ver un poquito más, lo paso rápidamente. Entra por la columna. Y bueno, aquí ya la posición del negro es ya ventaja decisiva, ¿no? Dama jaque. He pasado muy rápidamente. Fijaos que el caballo junto al rey es muy buen defensor, defiende jaques de la dama. Y bueno, aquí ya ganó el negro, ganó tal. Y fijaos lo que quería destacar, importante, con eso comentado, que en la posición cuando hacemos E5, el plan de E5 para
para bloquear la posición. Muy importante, os he dicho. Es muy importante que cuando hacemos E5 tenemos que tener G5. Tenemos que tener G5 y es importante que el blanco no tenga F6, ¿no? Y fijaos, quiero mostraros una posición muy curiosa. Esta posición se jugó en la partida, quiero decir que fue una partida Blitz por internet en chess24, una partida entre Giri y Cuenca, ambos jugadores muy conocidos, Giri super élite mundial, ¿no? Y Cuenca un gran maestro muy fuerte. Quiero decir que fue una partida Blitz por internet, pero fijaos, aquí Cuenca hizo E5 para bloquear la posición con negras, Giri hizo F5 y Cuenca hizo G5 para tener todo bloqueado, y aquí el blanco le hizo F6, pero aquí F6 no sirve, ¿no? Porque después de caballo por F6, alfil por G5, aquí fijaos, aquí el negro tenía caballo por E4, ¿no? Y se queda con ventaja muy grande, ¿no? Porque evidentemente si alfil por F6, caballo por F6 y hay peón de ventaja, mejor estructura de peones y no hay peligro para el rey negro. Y si después de caballo por E4, evidentemente estos cambios favorecen totalmente al negro, ¿no? Se llega a un final totalmente ganado, ¿no? Todavía más fácil, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? Aquí F6 no era posible, ¿no? No era posible. Aún así, el negro hizo dama E6, que tampoco está mal la jugada, la posición más o menos ya está igualada, pero fijaos, después de estos cambios, porque claro, se amenaza en E4, después de estos cambios, el blanco, que es nada más y nada menos que Giri, aunque insisto que la partida de Blitz, hizo torre F5 y aquí el negro tenía la opción de hacer caballo por E4, ¿no? Tenía este golpe táctico que nuevamente habría sido mucha ventaja para el negro, ¿no? Si nada por E4, torre por F5 y si torre por F6, como vimos con caballo, evidentemente, ¿no? Y bueno, simplemente quería mostraros estas ideas en esta apertura. Es una apertura secundaria que no se juega mucho, pero hay grandes maestros que la utilizan de vez en cuando para sorprender. Yo cuando tenga la oportunidad la utilizaré. Espero que también vosotros la utilicéis. Creo que en los próximos vídeos, ya que hemos visto estructuras de India de Rey, mostraré algunas ideas típicas de India de Rey, de ataques, cómo llevar el ataque con negras en la India de Rey. Y bueno, espero que os haya gustado, espero que sea útil para vuestras partidas. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.